El tema del cambio climático se ha vuelto cotidiano. Cada vez, la prensa internacional le otorga mayor cobertura y la investigación científica le dedica una atención creciente. Esto es así porque lo que suceda con el ambiente en los próximos años representará un cambio muy radical para la vida humana y las diferentes sociedades que pueblan el planeta. La vida, tal y como la conocemos, está en peligro de extinción. No se trata de una hipótesis, sino de una realidad. En los últimos 2 años hemos observado un incremento anormal de incendios masivos, sequías, inundaciones, huracanes. Los científicos especializados en cambio climático dicen que en un futuro muy próximo desaparecerán centenas de especies animales y que tras el aumento de los niveles del mar se borrarán de la superficie del planeta islas y penínsulas enteras. Si no detenemos las emisiones de CO2 producidas por el petróleo y el carbón, nuestras principales fuentes de energía, la temperatura no dejará de aumentar. Por más que todos reciclemos o reduzcamos el uso de plástico, si las emisiones no cesan, el desastre será inevitable. Pocos temas causan tanta inquietud y desazón, y la información que circula al respecto no siempre es confiable y fidedigna. Por eso, la revista de la Universidad de México convocó a un grupo de científicos, ambientalistas, divulgadores, antropólogos y activistas para que dialogaran al respecto. Sabemos lo complicado que resulta actuar de manera colectiva y que es más fácil fingir que no pasa nada. Sabemos también que esta situación provoca parálisis e impotencia, pero ahora, más que nunca, es urgente que nos organicemos. Todavía es posible cambiar el curso de las cosas y hay mucha gente movilizándose para lograrlo. Buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la Universidad. Hoy vamos a tratar un tema, más bien un elemento, el agua, que ha sido elemento de fascinación para muchísimas culturas, sobre todo las culturas del desierto, por ejemplo, cuando hace falta, hacen decoración con agua, ¿no? El agua ha sabido fascinar, un paisaje con agua, ¿no? Ver el mar, ver un lago, causa algo en el ser humano, ¿no? que quizás nos conecta con una parte muy profunda de nosotros mismos. No es el tema principal de nuestra charla, querida Nathalie, pero quisiera preguntarte, tú que llevas tanto tiempo trabajando en agua, que eres coordinadora de la Red por Acción del Agua en México, ¿qué nos provoca el agua? Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Pues has tocado un punto que creo que es fundamental y es que el agua yo creo que nos conecta a lo más esencial de nuestra vida, porque finalmente sin agua, y se podrá decir mucho y se ha dicho mucho, pero sin agua no existe vida en este planeta. Entonces yo creo que el hecho de estar en conexión con el agua, el poder ver paisajes acuáticos, el estar cerca de una cascada, te llena de vida, te llena de tranquilidad y para mí es un espacio, digamos, estar cerca del agua es algo que siempre me ha regresado energía y me llena de energía y me vuelve a motivar y seguir trabajando por el agua. Quizás hay ahí escondido un instinto de supervivencia, el saber que uno, o sea, el recibir placer, como cuando comemos cosas que quizás nos hacen bien, respiramos aire puro, sabemos quizás que ese elemento nos hace bien. Sin duda, somos realmente, en nuestra mayoría, nuestra composición está basada en agua, ¿no? Entre 60 y 70% al menos tenemos agua en nuestro cuerpo, entonces... Y cuando hablamos de cambio climático, ¿por qué es necesario hablar del agua? ¿Está en riesgo el agua? ¿Está en riesgo estos paisajes? ¿Está en riesgo nuestra relación con el agua? Pues muchísimas gracias justamente por haberme invitado a hablar sobre el tema de cambio climático y agua, ¿no? O qué tiene que ver el agua ante esta emergencia climática. Y es que realmente alrededor del 90% de las catástrofes que hemos experimentado en los últimos 50 años en nuestro planeta están vinculados totalmente al agua, ya sea por los excesos de agua, ya sea por la carencia de agua.
Y cuando me refiero a los excesos de agua, es a esta frecuencia cada vez más recurrente de eventos hidrometeorológicos o llamados tormentas violentas que descargan una gran cantidad de agua en muy poquito tiempo, ¿no? Generando entonces inundaciones, generando una serie de impactos en nuestras sociedades. Pero por el otro lado también está, digamos que esta misma descarga de agua tan frecuente está generando, digamos, vacíos en largos periodos de agua. Entonces, ¿qué genera esto? Sequías. Y estas sequías, pues, generan una pérdida de biodiversidad y así una serie de consecuencias que impactan la vida humana en nuestras sociedades. De acuerdo, tenemos sequías, tenemos tormentas. ¿Esto es generado por un calentamiento global? O sea, generalmente se habla de gases de efecto invernadero, ¿no? Sabemos que estamos reteniendo calor. ¿Cómo esto provoca tormentas y sequías? Entonces, eso es muy interesante e importante de entender. El cambio climático no solo tiene que ver con mitigar gases de efecto invernadero, no solo tiene que ver con el dióxido de carbono o con el metano o incluso con el oxígeno, que forma parte de estos gases de efecto invernadero que están en nuestra atmósfera y que gracias a ellos existe vida en este planeta. Eso también hay que entenderlo, que el fenómeno de efecto invernadero es importante para la subsistencia en este planeta. Nos mantiene calientitos, Nos ¿no? mantiene Como las calientitos, por supuesto, y nos mantiene bajo condiciones que permiten la vida en este planeta. El problema que tenemos es que si hay demasiados gases, entonces lo que estamos haciendo es retener muchísimo más los rayos solares que reflejan en la Tierra y se mantienen en la Tierra. Entonces, esto empieza a aumentar las temperaturas. ¿Qué pasa cuando empiezas a aumentar las temperaturas a un nivel planetario? Bueno, básicamente el efecto donde más se siente, bueno, o uno de ellos, es en los océanos. Entonces, si tú lo que tienes es una mayor temperatura promedio, vas a tener mayor evapotranspiración, ¿no? Entonces, vas a tener una evaporación de los mares digamos, grandes volúmenes de agua que se están evaporando y se concentran en masas de nubes que en su momento cargan agua, grandes volúmenes de agua y que descargan en estos fenómenos meteorológicos Ajá, exacto, ¿no? En estas grandes tormentas violentas. Entonces, es ahí cuando uno empieza a entender cómo el calentamiento global se vincula con el agua y los impactos específicos, ¿no? Que se sienten hoy en día en todo el planeta, ¿no? Claro, también hemos escuchado que se están derritiendo los casquetes polares, que finalmente también está inyectando o por lo menos haciendo subir de alguna manera el nivel del agua marina o por lo menos cambiando su composición porque son como cubos de agua dulce, ¿no? Claro, son reservas, y esto tiene los glaciares también muy, muy fuertes. Voy a empezar por los casquetes polares. Si tú aumentas la temperatura a nivel, digamos, promedio, entonces se empieza a derretir la masa, digamos, la superficie de hielo. Este hielo es blanco normalmente y puede reflejar los rayos solares, pero cuando esto se derrite y se convierte en el color, digamos, del agua de mar, es oscura y esta absorbe esa temperatura. Eso significa que los rayos solares, en vez de estar reflejados, se empiezan a absorber por el mar. ¿Eso qué hace? Pues vuelve a aumentar la temperatura del mar y esto tiene dos fenómenos o dos consecuencias. Por un lado, derrites casquetes polares que son agua dulce que se mezclan en el agua salada. Y entonces, ese mismo fenómeno empiezas a reducir salinidad en los mares y ¿esto qué genera? Cambio de flujos en las corrientes que existen en el mar. Existen corrientes en todo el planeta, digamos, en todos los océanos que tenemos en este planeta, existen corrientes que van repartiendo, digamos, las temperaturas y muchas otras cosas en estos flujos marinos. Uno de los más conocidos es el Golfo, la corriente del Golfo que calienta Europa. Es decir, que pasa por el Golfo de México, sube y calienta la costa europea. Por eso las temperaturas en Europa no son las mismas que en Canadá y en el norte de Estados Unidos. O sea, lo que nos estás diciendo básicamente es que había un sistema que funcionaba, ¿no? Que es un sistema bastante complejo de calentamientos, enfriamientos, de lluvias, sequías, porque siempre ha habido lugares secos. Nada más que se están modificando de una manera en que están agudizando quizás los problemas de sequía y los problemas de tormentas, los problemas de inundaciones. Me he escuchado hablar de lo que llaman ciclo del agua.
¿no? Estamos afectando, se trata de un ciclo que estamos afectando y dónde lo estamos afectando, es decir, dónde estamos rompiendo el ciclo del agua para desregular todo este sistema. Bueno, ahí hay varios elementos. Yo creo que algo que es muy importante también cuando uno analiza los impactos de cambio climático y analiza los problemas que tenemos hoy en día en el planeta, es que no los podemos analizar de manera aislada, ¿no? Entonces, todo es un sistema y tenemos que analizar las cosas de manera sistémica. Entonces, por un lado, sí tenemos el calentamiento global que está elevando las temperaturas y afecta un poco lo que estaba mencionando, ¿no? Afecta el ciclo del agua principal, digamos, o el que más conocemos, ¿no? Que es, se evapora el agua, se lo lleva a las nubes, se topa con una zona fría, bosques generalmente, pero no únicamente. Hay grandes pastizales, hay incluso desiertos en donde llueve y son grandes áreas de reinfiltración, pero bueno, digamos que se encuentran con un frente frío y ahí se vuelve a condensar y llueve. El ciclo que aprendemos básicamente el ciclo en la clásico. escuela. Pero en realidad cuando llueve y toca la corteza terrestre, ahí suceden muchas más cosas de lo que normalmente nos contaban en primaria, ¿no? En donde decían, se infiltra y sale el agua, ¿no? Y no es así. Ahí se generan muchísimos ciclos del agua. O sea, y existen mini ciclos del agua. Y ahí es donde uno también tiene que entender la dinámica del agua subterránea. El agua subterránea no son acuíferos estáticos como también lo pretende explicar, digamos, las agencias que hoy en día manejan el agua en México, en donde dicen hay tantos acuíferos en el país y parecería que son como cubetitas, ¿no? En donde uno le mete un popote y le saca y le mide a ver qué tanto tiene. Y no es así. Tienes flujos subterráneos, ¿no? Esos flujos subterráneos existen a distintos niveles. Tienes el flujo local, que es, digamos, las aguas que entran y vuelven a salir, en manantiales, por ejemplo, que tienen alrededor de unas decenas de años para infiltrarse y salir. Tienes otras que estás hablando de unas centenas de años, flujos intermedios le llaman, y flujos milenarios, en donde realmente ya pasan miles de años, en donde estas aguas van infiltrándose. Entonces, ahí es donde también se está interrumpiendo, digamos, estos ciclos o pequeños ciclos. Se interrumpen ciclos. en que nos queda unos cuantos segundos antes del corte, se interrumpen o se modifican. ¿Por qué? ¿Por contaminación? ¿Por y entonces, captación? exacto, ahí es donde uno hay que ver y analizar y decir, bueno, no todo es aumento de temperatura, sino que también existe la deforestación, existe el cambio de uso de suelo, existe la gran contaminación de los cuerpos de agua, los ríos. En este país tenemos un alto nivel de contaminación de ríos y que va afectando las rivieras, que va afectando todos estos ecosistemas asociados a estos cuerpos de agua que son indispensables para esa reinfiltración o para esta descarga de agua, ¿no? O para reintegrarse al gran ciclo que Exactamente. Entonces, inicio. cuando también por nuestras actividades, ya sea de agricultura, de producción industrial o incluso de vivienda, porque las tres tienen grandes impactos en la cobertura y en el uso del suelo que estamos dando, ¿no? a nuestro planeta. Perfecto. Pues mira, nos vamos a ir a un corte, ¿no? Creo que ya nos quedó más o menos claro qué es este ciclo, cómo funciona el calentamiento global, y te propongo que regresemos a ver qué tipo de acciones y quiénes pueden incidir en esto. Que son urgentes ya. Nos vamos a un corte, volvemos en unos cuantos minutos. Volvemos con Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua en México. Acción, creo que es la palabra clave. Así es. ¿Qué tipo de acción? Pues acción, diría yo, en plural. Tenemos que pensar en muchas acciones porque hay una gran diversidad, digamos, de realidades en nuestro país y en el planeta, ¿no? Y ese creo que es uno de los primeros errores que se tienen en las negociaciones de cambio climático a nivel global, en donde se pretende que con algunas soluciones, digamos, estándares, se podría resolver el problema frente al cambio climático. El enfoque principal... ¿Vamos a poder resolver el problema? Pues bueno, justo estoy entrando. El enfoque principal que se ha dado en los últimos años y que desde mi punto de vista está errado es el enfoque en reducir e intentar parar las emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero, es decir, dejar de utilizar las energías fósiles.
Ahora, y digo error, ¿por qué? Porque en realidad no tenemos realmente voluntades políticas claras que estén realmente queriendo cambiar y transitar su modelo económico en tecnologías limpias. Entonces, ahí hemos perdido muchísimo tiempo. O sea, ¿crees que vamos a terminar con la energía fósil antes de mudarnos a la que sigue? Es que independientemente de que nos mudemos digamos, que dejemos de utilizar las energías fósiles, hoy en día ya tenemos en la atmósfera más de lo que necesitábamos en gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. ¿Eso qué significa? Que los impactos no los vamos a poder evitar. Los impactos van a suceder y tenemos que empezar a pensar justamente en eso. Y mucho más en países como México y países aún más pobres en donde, y digo, o sea, bueno, como México porque estamos en una franja en donde, digamos, los fenómenos hidrometeorológicos van a ser cada vez más violentos. Estamos en la zona entre los trópicos, en donde esto se va a sentir cada vez más. Pero también el hecho, digamos, que mientras menor capacidad económica tengas de invertir en digamos, infraestructura de adaptación, más fuerte va a pegar. Lo que nos está diciendo es que lo que necesitamos es adaptarnos, ya no frenar, sino dada la situación, ¿qué hay dos soluciones líneas de trabajo hay? en las que tenemos en las que se tendría que haber trabajado a la par desde el inicio. Mitigación de los gases de efecto invernadero, es decir, el dejar de quemar energía fósil, y lo otro es adaptación, porque aunque hoy dejáramos de emitir así ni medio gramo más de un gas de efecto invernadero, ya vamos a tener impactos. Y vamos a tener impactos muy fuertes. Habría que dejar de respirar. O sea, porque ya estamos produciendo aquí un poco de gas de efecto invernadero. Pero pues, finalmente es el mínimo, ¿no? O sea, lo que realmente está sucediendo es que no podemos meter la cabeza debajo en el hoyo, ¿no? Como las avestruces. Ya es un hecho. Los impactos, de hecho, se están viendo mucho más rápido de lo que los modelos habían previsto. Entonces, ahorita, ¿qué acciones hay? en esta semana salió un artículo sobre una ciudad en Honduras, en donde ya el nivel del mar se comió 5 calles. 5 calles que implican impactos en familia, en economía del lugar, en muchísimas cosas. Es terrible porque de los frentes climáticos más, donde se van a sentir los efectos más violentos, 2 están en América Latina. Uno es Perú y el otro es Honduras. Y ya estamos viendo el problema de las pero México también. Migraciones hacia acá de los hondureños. O sea, el cambio climático da bien fuerte en las sociedades precarizadas. Claro, aquí estás tocando un tema que es muy importante de no deslindar del cambio climático, ¿no? Ha habido una desigualdad extrema a la que hemos llegado. Y si no abordamos el tema de desigualdad en la solución, en la búsqueda de alternativas, no vamos a llegar a ningún lado. Y eso ya lo pudimos ver en las negociaciones de cambio climático a nivel mitigación, no hay acuerdo. Los países ricos quieren seguir viviendo como viven y quieren que los países emergentes o pobres hagan el esfuerzo de no utilizar más las energías fósiles, pero ellos ya llegaron a un nivel de desarrollo elevado, habiendo destrozado todo y habiendo abusado, digamos, de todos estos recursos. Pero basta con ser un país rico para estar a salvo del cambio climático. Entonces, es que el problema es que no es que baste, pero tienen ya el suficiente capital para desarrollar la tecnología e irse adaptando. Lo ves en Holanda, lo ves en Japón, ya están haciendo una serie de infraestructura de adaptación. ¿Qué va a pasar en todas estas islas del Pacífico? ¿Qué va a pasar en todas las costas centroamericanas y mexicanas? ¿Qué va a pasar en los desiertos, por ejemplo, de la zona de Chile, de Perú, de Bolivia? Todas estas regiones no tienen ese capital de infraestructura y los primeros que van a sentir las afectaciones y que van a pagarlas con su salud, con su vida, con todo, son las poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país y los países emergentes y los países en vía de desarrollo? Es enfocarnos 100% a la adaptación. Y no la adaptación con una digamos, una agenda impuesta por países ricos que vengan a decir, ustedes tienen que hacer esto y esto. No, para nada. Tenemos que aprender de los
pueblos originarios que existen y que han subsistido incluso ya varias adaptaciones. Podemos hablar de la adaptación que no es climática, pero que generó muchos impactos en fauna, flora y en salud con la colonia, por ejemplo. Estas poblaciones originarias han sabido adaptarse y han podido subsistir en mucho mayor armonía con su entorno. ¿Nos podrías dar un ejemplo de adaptación de alguna comunidad originaria que valga la pena como rescatar? Yo creo que hay muchas. O sea, yo por ejemplo, en México, la gran mayoría de población indígena tiene aún un conocimiento muy profundo de su entorno natural. Cómo funciona, qué tanto puedes sacar, qué tanto le puedes pedir a este entorno natural que te provee, ¿no? De alimentos, te provee de agua, te provee. Entonces, no hay esta depredación de un sistema económico capitalista que ha sido de alguna manera impuesto y que muchos países se lo han comprado, si no es que la gran mayoría, y nos está llevando a un ecocidio que está ayudando a acelerar los impactos que el cambio climático está generando, ¿no? Entonces, sí hay un aspecto de desigualdad que es muy importante entender y sobre todo entender que si no vamos a lograr que los gobiernos se pongan de acuerdo en que todos hagan un esfuerzo en colaboración, porque eso es un poquito en donde está atorada las discusiones, lo que sí podemos hacer a un nivel nacional, a un nivel comunitario, es en ver dónde están las formas en que tenemos que irnos adaptando. Y en ese sentido hay que reconocer la diversidad, digamos, de biosistemas, ¿no? Que tenemos. Sí, de ecosistemas. No vas a aplicar lo mismo en la costa del Pacífico exactamente, que ni en la costa en Yucatán. Exactamente, ¿no? O sea, ahí hay que entender muy bien cómo funciona el ecosistema propiamente local, intentar también entender históricamente cómo han sobrevivido estas poblaciones y aprender de ellos. De acuerdo. Y dime, Dalí, como Red de Acción por el Agua, ¿cómo ha sido su colaboración? Te voy a preguntar por diferentes actores, por ejemplo, con los académicos. ¿Hay colaboración con los académicos para precisamente estas acciones de adaptación? Mira, es difícil. En realidad, hay muchos académicos que tienen un conocimiento increíble. Hay pocos que vinculan este conocimiento con la realidad local, pero los hay, y esos para mí son mis favoritos, porque realmente a veces si uno se queda en el cubículo y estudia los modelos y demás, pues los modelos siguen siendo un modelo con indicadores creados, fabricados y decididos, ¿no? Entonces, sin embargo, es muy importante encontrar puntos de confluencia y de diálogo entre academia, sociedad civil, para poder realmente ir cerrando brechas de conocimiento, porque hay un conocimiento local, pero no es completo, y por el otro lado la academia tiene un conocimiento científico profundo, pero que tampoco es tan correcto porque le falta a veces como tocar base con la realidad. Y este diálogo es fundamental, y sobre todo si pensamos en adaptación, ¿no? Oye, ¿te pareció difícil la pregunta académicos y cómo les va con la acción con el gobierno? Con las instancias, no sé, hay con agua, o sea, el gobierno también finalmente está en la administración de los recursos. Mira, como Red de Acción por el Agua hemos trabajado y siempre hemos creído en la colaboración, ¿no? Y sobre todo si queremos que el agua se mantenga como un bien público, forzosamente tiene que haber una comunicación y una colaboración con el gobierno, ¿no? En los últimos años, desde 2013, hemos estado trabajando en una iniciativa ciudadana del agua, justamente que se presentó la semana pasada al Congreso, y después de pues ya 7 años, casi 8 años, ¿no? Ya 7 años, encontramos que finalmente el Congreso va a tener que sacar una propuesta de Ley General de Aguas. Y estos años han sido un ejercicio muy interesante de diálogo con gobierno, con academia, con sector privado, que creo yo que a veces es como el más difícil. Era el último que te iba a preguntar, ¿cómo te va con el sector privado? Yo creo que el sector privado es fundamental que entre en diálogo. Creo que es el más cerrado en el sentido, cuando hablamos de cámaras empresariales, es como el más cerrado en dialogar,
Pero cuando tú hablas con sector privado a un nivel, digamos, más local, existen muchísimas puntos de confluencia en donde se puede trabajar en conjunto, ¿no? Y de hecho yo creo que a un nivel local, cuando hablamos de adaptación, tenemos que tener un diálogo interactor, ¿no? Tienes que tener a la autoridad local, tienes que tener a la población, a la sociedad civil organizada y tienes que tener también, digamos, a la academia, ¿no? Todos en diálogo para poder entender cuáles son las problemáticas, cuáles son las informaciones que tenemos cada uno y encontrar alternativas de adaptación que respondan a una realidad muy local, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Que siga este diálogo, Nathalie, entre Esperemos todos. que sí, claro que sí. Que Muchas sea este gracias. solo un medio más de diálogo. Dialoguemos entre todas las instancias de la población, entre nosotros, ¿no? Todos somos parte de esto. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de la emergencia climática en que nos encontramos. Muy buen fin de semana.